Nos da gusto saludarle a través de este medio y bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Les recuerdo que estamos estudiando la serie llamada Punto de Quiebre, es decir, 4 varones a través de la palabra de Dios que vivieron momentos bien complejos en sus vidas, que los llevaron a un punto de quiebre, que los llevaron a experimentar tal vez en su propio cuerpo o en su salud, en sus relaciones interpersonales, en su familia, experimentar el dolor más profundo. Pero a través de esto Dios les permitió mirarle mejor. Así que estudiamos el domingo pasado a Job, un hombre que sin deberla ni temerla fue probado y pasó la prueba. Un gran ejemplo para nosotros, cuya historia al terminar en el capítulo 42 nos enseña la misericordia y la bondad de Dios. Esta mañana les invito a abrir sus Biblias en Jonás. Es uno de los profetas llamados profetas menores, un profeta muy interesante que estudiamos en 4 capítulos. Nos trae una enseñanza también profunda acerca de la forma en cómo nos relacionamos con Dios. Todos conocemos la historia. Yo escuché la historia de Jonás cuando tenía tal vez unos 7, 8 años. Era un pequeño en la escuela dominical. Alguna maestra o algún maestro me platicó esa historia, que por cierto recuerdo que me gustó mucho. Incluso todos tenemos la idea en la cabeza de que Jonás fue deglutido, engullido por una ballena, pero la Biblia no habla de que fue este animal, sino habla de que fue un pez que Dios preparó. No sabemos exactamente qué tipo de pez fue. Jonás capítulo 1 al capítulo 4, iremos revisando algunos versículos, les iré diciendo cuáles, pero la historia empieza hablando de que Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar a una ciudad llamada Nínive, la cual estaba viviendo desordenadamente. 120,000 habitantes, nos dice la palabra de Dios, viviendo una vida desordenada. Dios quería que el profeta Jonás fuera, les hablara con la finalidad de que ellos se arrepintieran desde el fondo de su corazón, recibieran la palabra de Dios, la tomaran, se arrepintieran y Dios pudiera perdonarles. Le dijo Dios a Jonás en el versículo 2 del capítulo 1: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero ¿qué pasó con Jonás? La historia la conocemos muy bien. Jonás, en igual de ir hacia Nínive, Jonás agarra un barco rumbo a Tarsis, a un lugar totalmente diferente, a lo contrario. Compra su boleto, dice la Biblia que paga su boleto, no se va de polizonte, paga su boleto y se va. En el transcurso del viaje suceden algunas cosas muy curiosas. La primera que viene, empieza una tormenta muy grande, una tormenta muy diferente a la que los navegantes, los mercantes estaban acostumbrados, y les empieza a parecer una tormenta que podía llevarlos a la muerte. Empiezan entonces ellos a agarrar todos sus enseres, sus mercancías, las cosas que no eran prioritarias para el barco, y las empiezan a echar al mar para aligerar la carga y poder tal vez así salvar las vidas y salvar la nave. En el transcurso de lo que esto sucedía, el capitán del barco se da cuenta que allá, en algún lugar escondido, había un hombre profundamente dormido. Después de que todos los individuos que iban en el barco están orando, clamando a sus dioses, así lo dice la palabra, a sus propios dioses. Esto nos habla de que había gente tal vez allí en ese barco de diferentes nacionalidades. El capitán se da cuenta que Jonás está dormido, lo va y lo levanta, le dice: dormilón, ¿qué no ves que perecemos? Levántate, ora a tu Dios, que tal vez Él nos escuche.
Jonás se levanta, seguramente se levantó avergonzado, y entonces empieza a ver esta caótica situación. El mar se venía sobre ellos, el barco se hundía, y Jonás les explica que muy probablemente la razón por la que esto estaba sucediendo es que él era un profeta de Dios que huía de su presencia, escondiéndose después de que él le había dado una indicación que no había acatado. Los marineros, el capitán, entienden este peligro de que un hombre como Jonás hubiera desobedecido a su Dios. Sin embargo, eran temerosos. No eran cualquier clase de persona, eran individuos que entendían que había deidades, algo más allá, arriba de ellos. Y entonces, incluso al Dios de Jonás, que tal vez no lo conocían, lo respetan, pidiéndole a Jonás que permaneciera en el barco, porque Jonás ya se había ofrecido que lo echaran al mar. Y ellos siguen tirando cosas al agua, tratando de aligerar la carga, cuando Jonás les dice: echadme al mar. Jonás no quería cargar tal vez con la conciencia de echarse él mismo, de cometer un suicidio. Quería darles la oportunidad de que a través de su sacrificio tal vez Dios los perdonara. Algo muy interesante. ¿Qué sucede finalmente? Después de echar suertes, la suerte cayó sobre Jonás y lo echan al mar. Dice la palabra de Dios que la tormenta cesó, y allá en el mar Jonás es deglutido por un pez. Cuando Jonás es deglutido por este animal, empieza la parte crucial de la historia que veremos en esta mañana. Jonás, en el capítulo 2, empieza a orar a Dios, a decirle de la siguiente manera. Vea usted el capítulo 2, el versículo 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y entonces Jehová mandó al pez a que lo vomitara en tierra. No debe de haber sido fácil para Jonás estar en este lugar, en el vientre de un gran animal. Recuerdo que cuando me enseñaron esta historia y en otros momentos, yo veía un dibujo donde Jonás estaba dentro de un gran pez, de una ballena, y el estómago de este animal era tan grande que Jonás estaba adentro, sentado en una silla, en una mesa, con una vela, escribiendo su oración. Es muy interesante la forma en cómo se les enseña a los niños las historias, pero seguramente Jonás no estaba así. Estaba metido adentro, apretado por los dentros de este animal, lleno tal vez de jugos gástricos, de otros peces, desechos que este animal había comido. Seguramente el olor era terrible. No sabemos los detalles, pero sin duda era un lugar donde ningún hombre podía estar. En ese momento Jonás se acuerda de Dios
y en su oración entiende que Dios puede sacarlo de ese terrible lugar. Jonás estaba viviendo una experiencia con Dios que lo llevaría a entenderle mejor. ¿Qué estaba pasando por la mente de Jonás cuando decide irse al lugar contrario a donde el Señor lo estaba enviando? Fíjese que Jonás, a mí me parece al leer la palabra, que era un profeta muy cercano a Dios. Era un profeta del cual Dios se expresaba como mi siervo. Jonás era un individuo judío con una alta estima por Dios y que se dedicaba a proclamar su palabra, que entendía a Dios profundamente, sabía lo que Dios era. Y cuando Jonás es enviado por Dios a Nínive, Nínive era una ciudad terrible, era una ciudad enemiga de los israelitas. Cuando Jonás es enviado a proclamar la palabra de Dios a estos hombres perversos, Jonás entendía que la misericordia de Dios era profunda e iba mucho más allá de las consideraciones que él pudiera tener hacia esa gente. Mire, usted y yo muchas veces hemos visto cómo nuestras pertenencias han sido dañadas, cómo nuestros seres queridos han sido dañados, cómo nuestra familia, nuestros amigos, las personas a quienes queremos, a quienes amamos, han sido dañados por alguien de diferentes formas, en lo material, en lo físico, en lo espiritual. Hemos sido agraviados y es bien difícil perdonar. La historia de Jonás nos enseña que debemos tener un corazón misericordioso como el de Dios. La historia, así como la de Job, que no termina con un final triste, sino con un final feliz, la historia de Jonás para con los ninivitas también termina con un final feliz para ellos. Porque después de que Jonás fue aventado en tierra, él va y empieza a proclamar las verdades de Dios, solicitando el arrepentimiento de los ninivitas, caminando por 3 días de camino, proclamando con voz en cuello: arrepentíos. Y los ninivitas se arrepienten. Cuando el rey escucha esta palabra, ordena que todos sean vestidos de cilicio y entren en ayuno, incluyendo los animales, desde el más grande hasta el más pequeño. No es fácil perdonar. Jonás, después de que esto sucede, después de que él proclamó la palabra de Dios, les exhortó a que se arrepintieran, va a las afueras de la ciudad de Nínive, se sienta a esperar a que la ciudad fuera destruida. Usted y yo tenemos en nuestro corazón, piénselo un poco, algunos sentimientos que no son los correctos por aquellos que nos dañan. No es fácil perdonar a aquel que ha entrado a robar dentro de nuestra propiedad. No es fácil perdonar a aquel hombre que tal vez abusó sexualmente de una pequeña o de un pequeño. No es fácil perdonar a aquel individuo que nos ha hecho tanto daño a través de sus palabras, de sus comentarios, de ponernos en mal con nuestros amigos. No es fácil perdonar a aquel familiar que no hizo con nosotros lo correcto.
no es fácil. Pero la misericordia de Dios va mucho más allá de lo que nuestro corazón pudiera ver. La misericordia de Dios, que se extiende eternamente y para siempre, va mucho más allá del sentido de justicia que usted y yo pudiéramos tener por las cosas. Si usted y yo hemos sido perdonados por Dios en medio de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestra rebelión, ¿no merecerán el perdón todos aquellos que nos han hecho daño? Pero a veces nuestra experiencia sigue quedándose como en el momento en el que Jonás huye de Dios rumbo a Tarsis. Sigue quedándose como en el momento en el que Jonás sale de la ciudad después de haber predicado la palabra de Dios y se sienta para observar que la ciudad sea destruida. Y es que a muchos de nosotros nos gusta leer en los salmos, nos gusta leer en la palabra de Dios, donde dice: mía es la venganza, yo pagaré. Y decimos: Señor, claro que sí, me siento a esperar a ver cómo te vengas de mis enemigos, porque quiero verlos destruidos. Pero ese corazón no es el corazón de Dios, no es el corazón que Dios busca que usted y yo tengamos, un corazón de misericordia y de perdón. Si recuerda la historia que platicábamos de Job, veíamos que al final del capítulo 42 Job ora por sus amigos, aquellos que cuando él estuvo sentado en medio del dolor le dijeron: es tu culpa, tienes pecados ocultos, algo hiciste para que estés en esta situación. Eran sus amigos, la gente más cercana, los más allegados, su propia esposa. Lo hace tal vez reflexionar, pensar si lo que estaba, en lo que estaba creyendo, donde estaba puesta su mirada, era lo correcto. Cuando Job ora por sus amigos, la siguiente parte del versículo dice que Dios multiplicó sus bienes. Así es como tiene que terminar la historia de ustedes y la mía. En un punto en el que estemos tal vez pasando por situaciones complejas en nuestra vida, en el que hayamos llegado a ese momento, a ese punto de quiebre, en el que tal vez decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué siento, como sentía Jonás, que todas las olas venían encima de él, que era cubierto, que se sentía atrapado, se sentía en medio del dolor? Les decía lo de los jugos gástricos de este animal, que son quemantes. Yo no dudo que él haya salido de ese lugar con quemaduras, con dolor en su cuerpo, de momentos difíciles. Tal vez usted está pasando en este tiempo por una situación tan compleja y usted en su corazón se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros como familia? ¿Por qué nos sucede esto? ¿Qué no hemos sido fieles a Dios? ¿No hemos sido correctos en nuestro andar delante del Señor para que esto nos suceda? Quiero decirle que la historia no se ha terminado. Dios le dijo a Jonás que tuviera misericordia de los ninivitas, aquellos hombres y mujeres perversos, alejados de Dios. Y Dios esta mañana le dice a usted: sea misericordioso, no solo con aquellos a quienes tiene que perdonar, sino también con usted mismo, sabiendo que sin merecerlo Dios le ha perdonado. Bueno, finalmente el capítulo 4 de Jonás nos termina diciendo algo muy especial. Jonás, después de que se da cuenta
que Nínive no estaba siendo destruido, se va y se sienta allá a esperar cuando la luz del calor del día le empieza a molestar, empieza a desfallecer, y un viento caliente tal vez empieza a quemar su cuerpo, su cabeza. Había crecido una calabacera con la cual él estaba siendo protegido de este calor, pero Dios de la noche a la mañana envía un gusano que hirió las raíces de esta planta y se secó. Cuando Jonás se da cuenta de esto, se enoja tanto y me da una sensación extraña leer a Jonás cuando se enoja, porque se enoja mucho a través de los 4 capítulos. Usted puede ver por ahí que se enoja en gran manera, varias veces se enoja. Yo conozco algunos, hágale a la esposa, ¿verdad? Hágale al esposo por ahí, algunos que se enojan como chiltepines, pero rápido. Así era Jonás, y no sé si compararlo un poco conmigo, porque parece que estaba pelón también. Y entonces Jonás se enoja en gran manera, al grado que se quería morir. Eso es increíble. ¿Se enoja usted tanto así como Jonás, al grado de que prefiere la muerte que la vida? Y más se enoja cuando se da cuenta que Dios les había perdonado. Mire el capítulo 4 versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquellos hombres y mujeres que nos han hecho daño, tal vez no tienen la experiencia que usted y yo hemos tenido con Dios. Aquellos hombres y mujeres ninivitas pensaban y eran contrarios al pueblo de Israel. No eran gente con la cual los israelitas pudieran convivir de manera adecuada. Dios en su misericordia, mis hermanos, nos ha perdonado a usted y a mí, pero su misericordia y su perdón alcanzan para más. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón para perdonar a aquellos que nos han dañado a través de nuestra vida? Se necesita tanto valor para perdonar que solo Dios, solo el Espíritu de Dios puede traerle a usted la seguridad en su corazón de que ha perdonado a aquellos que le han hecho sentir un dolor tan grande en sus vidas. Dios nos enseña en este último capítulo que su misericordia es infinita, hasta por los animales, por aquellos que son ignorantes de Él, aquellos que no saben discernir ni entre su derecha ni su izquierda. Y a usted y a mí esta mañana nos invita a ser también misericordiosos. Después de que usted y yo aprendamos y logremos perdonar a todos aquellos que nos han ofendido, así como Job lo hizo con sus amigos, así como Dios le enseñó a Jonás que lo hiciera con aquellos, entonces Dios empezará a bendecir nuestras vidas. Esta mañana quiero invitarle a que sea sensible a la voz de Dios. Nuestro sentido de justicia no es igual al de Dios, y qué bueno, porque nosotros quisiéramos tal vez muchas veces eliminar a algunos, ¿verdad?
Como hay muchos dichos que nos dan risa, ¿verdad? Dicen, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando, verdad? Necesitamos aprender a perdonar. Pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Nuestro sentido de justicia no es el sentido de justicia de Dios. Él en su infinita misericordia quiere esta mañana que se perdone usted, porque también cargamos a veces con nuestra culpa por años enteros, por errores que hemos cometido, y en su misericordia Él nos perdona, pero Él desea también que usted y yo perdonemos a otros también. Ore conmigo esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor, tu bendición en nuestras vidas. Gracias por traernos este mensaje esta mañana en el que nos permites aprender a perdonar, Señor, a saber la importancia de que nuestro corazón se alinee contigo, que tu Espíritu nos ayude para poder ser perdonadores, olvidar aquel agravio, aquella ofensa que nos ha hecho tanto daño, pero sobre todo saber que tu misericordia es para siempre, infinita, y que alcanza para todos, aún para aquellos que pudiéramos odiar, que pudiéramos no tenerlos en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro círculo de amistades, que preferiríamos que ni siquiera existieran, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Ayúdanos, bendito Dios, y a través de si alguno de nuestros amigos está viviendo momentos difíciles, han llegado a este punto de quiebre, de dificultades, complejo al grado de que hay un parteaguas en sus vidas por esta situación de enfermedad, de muerte, de traición, de dificultades, que sirva, Señor, para verte mejor. Así como Job, que dijo en algún momento, antes de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven, que así nosotros, Señor, podamos decir, antes había escuchado de Dios, por años fui a la iglesia, escuché los mensajes, pero después de esta experiencia veo a Dios. Esto nos ayuda a transformar nuestras vidas, nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si hemos sido necios, si hemos sido arrogantes para no perdonar, tal vez pensando muchas veces que somos mejores que otros, pero Señor, tú nos ves con la misma misericordia a todos y el mismo amor. Yo te ruego que nos ayudes, Señor, a ser mejores hijos tuyos, creciendo en ti, Señor, cada día, mirándote, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecimos la palabra de Dios esta mañana. Dios les bendiga, mis hermanos.